Buenas noches, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Feliz sábado a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de Facebook, a todos los hermanos de Richardson. Feliz sábado y a todos aquellos que no son de nuestra iglesia de Richardson, pero que nos están siguiendo también a través de Facebook. Una bendición para todos ustedes. Esta tarde, esta noche, ya sábado, voy a hacer una especie de clase. No es la idea predicarles un sermón. Es responder una serie de preguntas que me han estado haciendo. Los últimos sermones que prediqué acerca de disidentes y todo lo demás, algunas personas me han mandado textos, me han mandado mensajes y me han hablado algunos incluso hasta por teléfono, haciéndome preguntas sobre la disidencia. Y algunas de esas preguntas son recurrentes, y especialmente para aquellos que me han preguntado a través de texto o a través de emails y eso. Para mí es bien difícil estar contestándoles emails y estar contestando en contexto, especialmente por teléfono, estar así escribiendo con los dedos, no puedo. Yo sí puedo, pero me tardo mucho y batallo mucho porque mi teléfono para estar ya ni sirve, me cambia las palabras y todo lo demás. Así que hoy voy a contestar una serie de preguntas, aquí les voy a poner la lista de preguntas. El texto clave se encuentra en Mateo 12:30, donde dice: el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge esparrama. Hace un poco más de 20 años atrás, estaba todavía de pastor en México, estaba trabajando en ese tiempo en la Asociación del Noreste en México, y recuerdo que me invitaron a predicar aquí a Fort Worth. En este momento aquí estoy en el área de Dallas-Fort Worth, aquí, bueno, que es Richardson aquí, son todas las iglesias aledañas. Fort Worth es otra de las ciudades que están dentro del Metroplex. Y recuerdo que me invitaron a predicar aquí a Fort Worth. Un pastor del área tenía problemas con una serie de predicadores, especialmente un predicador que venía del Caribe. Había venido aquí a Estados Unidos y les estaba predicando acerca de que ya era tiempo de irse al campo. Y tomaba una gran cantidad de textos del N.G. de White, diciéndole a las personas que salieran de la ciudad. Hace más de 20 años que vino esta persona a predicar y lo llevaron a algunas de las iglesias en la zona. Y allí en esta iglesia de Fort Worth había tenido mucho impacto. El pastor me estaba invitando a venir a darle una serie de conferencias. Él se enteró por ahí que yo hablaba acerca de profecía y quería que viniera a hablarles específicamente acerca de este tipo de situaciones. El problema que él tenía es que un grupo de su iglesia se estaban regresando a México a vivir por allá a San Luis. Se habían comprado un terreno allá en San Luis Potosí y se iban a ir a vivir por allá. Así que me mandaron una serie de sermones de este pastor para que los escuchara. Recuerdo que escuché los primeros temas que predicó. Y bueno, escuché toda la serie. Y una vez que escuché toda la serie, la verdad es que yo decía, wow, parece que tienes razón. Al leer todo lo que decían los textos de la hermana Juárez y todo lo que decía la Biblia. Entonces me puse como los bereanos para ver si estas cosas eran realmente así como él las predicaba. Y entonces encontré algo que a veces los miembros de iglesia no tienen cuidado cuando se encuentran con este tipo de predicadores, de analizar de acuerdo al contexto, no solamente el contexto de lo que dice la hermana White, sino el contexto histórico en el cual la hermana White escribió. Fue en esa época que me di cuenta que el N.G. de White hablaba acerca de la venida de Cristo aproximadamente en 3 épocas, en 1844, 1888 y 1901. Alrededor de esas fechas el N.G. de White escribió muchas cosas acerca de la venida de Cristo. Jesús estuvo a punto de venir en cerca de 1844, cerca de 1888 y cerca de 1901. Si alguien quiere ver un sermón al respecto de eso, busquen 1844, 1888 y 1901, sermones ahí Arturo Quintero, y ahí pueden ver. Fue en esa época que hice ese estudio, precisamente porque estaba estudiando las citas que esta persona estaba predicando para hacer que la gente se fuera al campo. Y recuerdo que encontré una serie de cosas. Miren, les voy a explicar rápidamente algo que tienen que tener cuidado en cuanto al N.G. de White. Vamos a suponer que nosotros vivimos en la época de Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? ¿Cuál fue el mensaje que tenía Jonás? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Jonás? Le dijo, ve a Nínive y diles que de aquí a 40 días Nínive va a ser completamente destruido. Entonces fíjense el mensaje es, de aquí a 40 días Nínive va a quedar completamente destruido. ¿Era un mensaje de Dios? La respuesta es, por supuesto que sí. ¿Era un mensaje del cielo? Por supuesto que sí.
Entonces vamos a suponer que tú vives ahí en la ciudad de Nínive y escuchas a Jonás predicando que era tiempo de irse de Nínive porque Nínive va a ser destruida en 40 días. Pero entonces tú te encuentras ahí con Jonás y le dices, oye Jonás, ¿sabes qué? Yo temo a Dios y yo soy su hijo, yo me quiero salvar, yo quiero hacer lo que Dios me manda. Pero sabes que acabo de comprar un terreno ahí cerquita de la basílica de Ishtar, ¿verdad? Porque estos adoraban a Ishtar. Ahí voy a tener, ahí cerca de la catedral de Ishtar, cerquita por ahí, en el centro, compré un terreno y compré una casita allí, iba a colocar un negocio, iba a poner un centro de vida saludable ahí en el mero centro de la ciudad de Nínive. ¿Y qué creen que me iba a decir Jonás cuando yo le dijera eso? Pues Jonás me iba a decir, no, para nada, si esta ciudad va a ser destruida en 40 días, esto no está bien, tienes que irte de aquí. Entonces yo le digo, bueno, entonces tú me dices que no es tiempo de vivir aquí en Nínive. Si no es tiempo de vivir en Nínive, ¿dónde me debo ir? Pues vete al monte, huye de aquí porque esto va a ser destruido. A ver, Jonás, ¿me lo puedes poner por escrito? Entonces sí, claro, entonces Jonás me escribe un papel y me pone, el Señor me ha mostrado que es tiempo de abandonar Nínive, es tiempo de salir a la ciudad, es tiempo de irse al campo, es tiempo de alejarse, no es tiempo de hacer negocios en este lugar, váyanse al campo, huyan. Tengo una pregunta, ¿es un mensaje de Dios? La respuesta es sí. ¿Es correcto eso que está diciendo Jonás? ¿Así es? Y la respuesta es sí. Pero luego las circunstancias cambian porque todas las profecías son condicionales y por alguna razón, ustedes saben, la gente se arrepintió y no fue destruido Nínive. Pero yo tengo el escrito de Jonás por ahí y se lo paso a mis nietos y a mis bisnietos y pasan 300 años. Y por ahí un día llega un predicador y saca, miren lo que dijo el profeta de Dios, Jonás, ¿verdad? Miren lo que dijo Elena G. de White, ¿verdad? Miren lo que dijo Jonás. ¿Y qué dice Jonás? No es tiempo de vivir en Nínive, es tiempo de salir al campo, es tiempo de huir de las ciudades. Y tengo una pregunta, ¿es eso correcto? ¿Es eso el mensaje de Dios? Bueno, la cosa es que sí, es el mensaje de Dios, pero no para ese tiempo. Ese fue el mensaje de Dios cuando estaba a punto de cumplirse una profecía condicional que decía que Jesús estaba a punto de venir. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos el Elena G. de White. Tenemos que saber cuándo lo dijo y por qué lo dijo. Y muchas veces nos vamos a encontrar, desgraciadamente, cuando sacamos eso que Elena G. de White dijo fuera de su contexto histórico, cuando yo saco eso que Jonás dijo fuera de su contexto histórico, realmente se convierte en un engaño. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que estos hermanos se fueron, siguiendo el consejo de Elena G. de White, ¿verdad? Que sacó esta persona, y se fueron al campo y se espinaron allá en San Luis, ¿verdad? Porque no sé, que comieron nopales, se espinaron, tanto así que pues se regresaron, finalmente volvieron, algunos se salieron de la iglesia, terminaron fuera de la iglesia, sin iglesia, avergonzados. Habían pagado el coyote, pues ahora de regreso tuvieron que pagar más para poder regresar, los que pudieron regresar. Y todo simple y sencillamente por seguir a un predicador que les estaba diciendo que era tiempo de irse al campo. Eso no es el tema en esta tarde, pero nada más es para ilustrarles el peligro que existe dentro de la iglesia cuando nosotros escuchamos a un predicador sensacionalista, ¿verdad? Que dice algún tipo de cosas extremas y que te hacen tomar decisiones extremas que pueden poner en peligro tu casa, tu familia, tu dinero, la forma en la que puedes vivir, incluso la capacidad que tienes para hacer evangelismo. Recuerden que la iglesia adventista todavía tiene la responsabilidad de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios no te puso para que te fueras y te escondieras. Lo que Dios te pidió es que predicaras a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, no estén tomando la idea de que yo estoy diciendo que no está bien vivir en el campo. No, hermanos, si tú puedes vivir en el campo, pues gloria al Señor. Pero nada más les estoy diciendo, les estoy contando esta historia real que ocurrió hace más de 20 años, casi 25 años atrás, cuando un servidor vino a enfrentar esa situación precisamente aquí en Fort Worth. Y prediqué y algunos me hicieron caso, pero un grupo no me hizo caso, fueron los que se fueron a México allá y se espinaron, ¿verdad? Y regresaron, como les dije, como los perros arrepentidos con la cola entre las patas. Pero bueno, eso es parte de la historia. Ok, aquí están las preguntas que quiero contestar en base a preguntas que me han hecho.
Quiero repetirles, queridos hermanos, gracias a Dios, yo siento que aquí en la iglesia de Richardson no tenemos este problema, gracias a Dios hasta el momento, pero si llegamos a tenerlo, por lo menos que ustedes tengan una idea clara. Estas preguntas son para todas aquellas personas, en beneficio de todos aquellos que han estado preguntando a través de los medios sociales y que me han mandado textos. Yo les dije, ¿saben qué? Voy a hacer un sermón y les voy a contestar las preguntas, y es lo que estoy haciendo. Si la próxima vez que alguien me pregunte, le voy a decir, busque mi sermón, por favor, ahí en la página de Facebook de la iglesia de Richardson, y ahí están las respuestas. La primera pregunta sería, ¿qué son los disidentes? La segunda, ¿cuál es la diferencia entre disidentes y los ministerios independientes? Ahorita voy a explicar eso. La otra es, hay un grupo de disidentes que dicen que Jesús era disidente. ¿Han oído esa? Sucede que hay una gran cantidad de citas de Ellen G. White donde dicen que Jesús tenía un pensamiento disidente, que Jesús era disidente, etcétera, etcétera. Y toman esos textos de Ellen G. White como una señal de que lo que ellos están haciendo es como ser como Jesús. ¿Era Jesús disidente? La otra pregunta. Jesús no apoyaba la organización de su tiempo. Eso me lo sacan todos los disidentes. Me dicen, es que Jesús no apoyó nunca, no andaba con los fariseos, no andaba con los escribas ni los fariseos, pero eso no quiere decir que no apoyaba la organización del pueblo de Dios. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. ¿Para qué sirven y se usan los diezmos? ¿Cuál es el uso específico de los diezmos? La otra, ¿por qué es importante este asunto de los diezmos? Porque el gran problema principalmente de los movimientos disidentes es precisamente que desvían la atención. Los hermanos, en vez de dárselos a la iglesia, se los dan a este pastor que está predicando a través del radio, a este pastor que está repartiendo el libro del Espíritu de Profecía, a este pastor que está haciendo XX, a este pastor que predica muy bonito, o que predica la verdad, o que predica la verdad presente. Qué interesante. ¿Saben ustedes realmente qué cosa es la definición de verdad presente? Verdad presente son las 28 doctrinas que como iglesia hemos llegado a colocar dentro de nuestra base. Esa es la verdad presente. Hasta hace 5 años la verdad presente eran 27 doctrinas. Antes de eso eran 26 y después eran 25. En este momento la verdad presente son 28 doctrinas. Esta es nuestra verdad presente que en este momento tenemos en la plataforma doctrinal, y de eso es de lo que tenemos que predicar. Pero bueno, ahorita seguimos adelante hablando acerca de este asunto. Que el Ellen G. White les dio sus diezmos a un ministerio independiente. Esa es una otra pregunta. Que el Ellen G. White le dio diezmos a un ministerio independiente. Vamos a contestar eso. Que cuanto a las listas de pastores prohibidos. Pastor, el otro día entré a internet y vi que el pastor Bor estaba prohibido. En una lista por ahí que aparece en internet. Y hay varias listas en las que yo estoy prohibido. Bueno, está bien. Y ahí vamos a ver pastores prohibidos. En ese caso, listas de pastores prohibidos. O conductas desleales o fuera de orden. Y luego licencias y credenciales, y finalmente quién determina quién es obrero y quién no. Vamos a entrar rápidamente a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué son los disidentes? Ahí te va una definición. Disidente es una persona que abandona la iglesia adventista del séptimo día. No tomen la definición de disidente de Wikipedia o de algún diccionario. Estamos hablando de la definición que nuestra iglesia le da a un disidente. Y bajo esta definición, Jesús obviamente no era disidente, pero vamos a darle la definición que nosotros le damos como iglesia a un disidente. Un disidente es una persona que abandona la iglesia adventista del séptimo día por un movimiento alterno. Se une, y casi siempre se ponen nombres así: adventista tradicional, iglesia adventista del séptimo día verdadera, iglesia del evangelio eterno, iglesia adventista del séptimo día contemporánea, o yo qué sé. Bueno, estamos hablando de una persona que se une a un movimiento alterno, que no es la iglesia adventista del séptimo día, es un disidente. Por lo tanto, esa persona pierde su feligresía. Cuando esa persona perdió su feligresía por salirse de la iglesia adventista y unirse a un movimiento alterno, se le considera un disidente. Dice, hay algunos que siguen asistiendo a la iglesia solo para reclutar a otras personas. Hay un disidente que tiene más de 40 años de ser disidente, 30 y tantos años de ser disidente, por allá en Sudamérica, que le dice a sus seguidores que se mantengan dentro de la iglesia adventista. Y esas personas siguen viniendo a la iglesia adventista y ahí están como parte de la iglesia adventista. Él está borrado desde hace más de 30 años. Él es un disidente. Y después muchas de esas personas terminan siendo borradas por su forma de ser, etcétera, etcétera. Entonces, un disidente es una persona que abandonó la iglesia adventista del séptimo día por un movimiento alterno,
pierde su feligresía. Hay algunos que siguen asistiendo a la iglesia solo para reclutar a otras personas. Claman seguir siendo parte de la iglesia. Siempre dicen, no, nosotros somos parte del remanente. Básicamente ellos son la iglesia verdadera dentro de la iglesia, ¿verdad? Esa es la idea. Claman seguir siendo parte de la iglesia cuando en realidad sus nombres no están en ningún registro y sus diezmos apoyan a un sistema levítico distinto al de la iglesia. Eso es un disidente. ¿Ok? Entonces, si tú en alguna manera estás haciendo algo de lo que estás viendo aquí, entonces tú puedes estar teniendo un comportamiento disidente. Si tus diezmos están apoyando a un sistema levítico diferente al de la iglesia adventista del séptimo día, pues tienes un comportamiento disidente. Es algo que quiero que ustedes entiendan. A lo mejor tú no formas parte de ese grupo, pero si ya estás dando tus diezmos a ese movimiento, pues entonces ya básicamente eres un disidente. Es algo que tenemos que entender y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Cuál es la diferencia entre un disidente y un ministerio independiente? Es del cielo a la tierra. Los ministerios independientes son ministerios privados dentro de la iglesia. Hay muchos ministerios privados, independientes y de apoyo, cuyo propósito es ayudar al cumplimiento de la misión de la iglesia adventista del séptimo día. Pero alcanzando este propósito fuera de la estructura organizacional regular, por lo tanto, sin hacer uso de los diezmos. Eso es un ministerio independiente. Ejemplos de ministerios independientes. 3ABN es un ministerio independiente. La Voz de la Esperanza es un ministerio independiente. Amazing Facts es un ministerio independiente. Esos son ejemplos de lo que son los ministerios independientes. Y ministerio independiente es todo aquel, obviamente, que trabaja, sigue apoyando a la iglesia, gana almas para la iglesia, trabaja, reparte literatura o hace programas de radio o de prensa o de lo que sea. Ese ministerio independiente no utiliza fondos que pertenezcan a la iglesia. En ese caso no recibe diezmos de nadie, se mantiene con dinero de ellos privado por trabajo que ellos hacen, o simple y sencillamente alguien les da ofrendas o algún donativo, no diezmos, les dan ofrendas. Y a través de esos que pueden vivir. Eso es un ministerio independiente. Los ministerios independientes, la iglesia los analiza y acepta a aquellos que son leales, a aquellos que realmente sirven a nuestra iglesia. Hay muchos ministerios independientes que por su manera de tratar de comportarse, que vamos a analizar un poquito más adelante, terminan convirtiéndose en movimientos disidentes. Y en ese momento obviamente se les disciplina, se les saca de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero los ministerios independientes no son movimientos disidentes. Hay muchos ministerios independientes que son leales a nuestra iglesia y a los cuales la iglesia reconocemos como ministerios realmente independientes. La Voz de la Esperanza lo ha sido por varias décadas y ha sido un gran ministerio independiente, así como 3ABN, que todos podemos gozarnos de la programación que ellos presentan. Este es un ministerio independiente. Ok, eso es lo que se llama un ministerio independiente. También todos esos canales que ponen de YouTube, que andan grabando sermones de la iglesia, y etcétera, todos ellos son ministerios independientes. Ok, esa es una respuesta a la pregunta de qué es la diferencia entre un disidente y un ministerio independiente. La otra pregunta que es muy importante es, ¿Jesús era disidente? Es la pregunta. Bueno, si nosotros le damos la definición que le dimos, ¿cuál es la definición? Una persona que abandona la iglesia adventista del séptimo día, en este caso el pueblo de Dios. ¿Abandonó Jesús al movimiento judío? Y la respuesta es no. Hasta su muerte Jesús siguió siendo parte del pueblo judío, por lo tanto Jesús no era un disidente. ¿Qué más? ¿Perdió su feligresía? Pues cuando lo mataron, ¿verdad? Podemos decir que allí ocurrió. Además Jesús, queridos hermanos, no entra dentro de nuestra esfera, porque Jesús es el dirigente del pueblo de Dios. O sea, básicamente Él es el que va marcando el paso hacia dónde debemos ir. Es algo que tú y yo no somos, pero Jesús sí. O sea, Jesús básicamente es el quien lo sigue. El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. El verdadero pueblo del Señor siguió a Jesús a través del camino del santuario. Ahora, ¿será que Jesús utilizaba sus diezmos para dárselo a un movimiento alterno? La respuesta es absolutamente no. Ahorita vamos a leer algunos versículos al respecto. ¿Apoyaba Jesús? La otra pregunta es, ¿apoyaba Jesús a la organización de su tiempo? Vamos a ver algunos versículos. Primero Lucas 4, 16 al 16. 4, 16 dice, y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre. ¿A dónde entró? A la sinagoga el día sábado y se levantó a leer. ¿Qué hizo Jesús el día sábado? Fue a la sinagoga. ¿Y las sinagogas de qué sistema eran?
pues eran parte del sistema del pueblo de Dios, y Jesús obviamente lo hacía conforme a su costumbre. Algunos movimientos disidentes siguen yendo a la iglesia adventista. Ahora, ¿iba Jesús a contradecir al pueblo judío? Por supuesto que no, pero vamos a seguir leyendo. Juan 4:22. Vosotros adoráis, dijo Jesús a la mujer samaritana, lo que no sabéis. Nosotros. ¿De quién estaba hablando Jesús cuando dijo nosotros? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando Jesús dijo nosotros, ¿de quién se estaba haciendo parte él? Del pueblo judío. Entonces Jesús se consideraba al pueblo judío un pueblo caído. Hermanos, ¿eran los judíos buenos? ¿Eran un movimiento perfecto? ¿Había malditos hijos del diablo dentro del movimiento judío? ¿Había dirigentes perversos? ¿Había dirigentes dirigidos por el diablo? ¿Hacían cosas apóstatas dentro de la organización del pueblo judío? Y sin embargo Jesús seguía diciendo nosotros. Él se consideraba a sí mismo parte de ese grupo. Mateo 17:27. Mas porque no los escandalicemos, esto sucede que ocurrió cuando Pedro se encontró con los cobradores del templo y dijeron, tu maestro no paga las 2 dracmas, que eran el impuesto del templo. Y Pedro le dijo, sí, y después Jesús lo encontró y le dijo, a ver Pedro, los reyes, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De sus hijos o de los desconocidos? Dijo, pues de los desconocidos. Todos los hijos son francos, le dijo. Básicamente lo que estaba diciendo Jesús, y yo soy hijo de David, o sea, Jesús era hijo de la nobleza, y por lo tanto él estaba exento, pero ellos no quisieron reconocerlo, estaban más o menos insultándolo, como diciendo, tú quién sabe de quién eres hijo, no quieren reconocerlo. Y además, algo muy importante, de acuerdo a las leyes judías, aquellos que se consideraban maestros, como el caso de Jesús, que le llamaban rabí, también estaban exentos de dar el impuesto del pueblo. Y Jesús era hijo de David y era rabí, así que no tenían que dar impuestos, pero de esta manera estaban insultándolo básicamente, no reconociendo quién era Cristo Jesús. Pedro perdió la oportunidad de dar testimonio al decirles ahí, pues Jesús es hijo de David y Jesús es maestro. Pero miren lo que Jesús le contestó, dice, más para que no nos escandalicemos, eso es bien importante, fíjate cómo Jesús dijo, para no meter problemas con la organización, ve a la mar, echa el anzuelo, el primer pez que vengas, tómalo, abre la boca, vas a encontrar un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Pagó los requerimientos del sistema. ¿No fue el mismo Jesús que dijo, da al César lo que es del César y a Dios? ¿Qué cosa? Lo que es de Dios. En Marcos 12:43, Jesús estaba en el vasofilacio ahí estaba viendo cómo depositaban las ofrendas. Jesús no les dijo, ¿saben qué? No les den a estos hijos del diablo, estos pecadores, este templo va a ser destruido, ya no va a ser el pueblo. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús desalentó a las personas para que ya no dieran ofrendas en la iglesia. Mejor démelas a mí, decía Jesús. No, estaba ahí viendo cómo echaban las ofrendas. Incluso vino una viuda pobre que traía 2 blancas y Jesús la vio, no le dijo a la viuda, oye, pues dámelas a mí porque yo soy el verdadero pueblo de Dios. Noten la actitud de Jesús. Jesús no era un disidente. Todo eso que te estoy diciendo son cosas que los disidentes harían y Jesús no las hizo. Entonces, sí tenía un pensamiento disidente, como dice la hermana White, sí tenía ideas disidentes, pero Jesús no estaba saliéndose del pueblo, ni estaba invitando a salir a nadie del movimiento judío o de la iglesia judía, no estaba tratando de llevarse a nadie, ni estaba tratando de desviar los recursos ni los diezmos para su propio beneficio. Sigo leyendo lo que dice acerca de Jesús. Esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero yo en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. En Mateo 23:23, Jesús incluso alienta a seguir diezmando. Mira, vamos a lo que dice ahí. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Eran los escribas y los fariseos eran hipócritas? Sí, ¿y había hipocresía? Pues sí, mucha. Pero eso convertía, ya no vamos a darles porque esa es una organización hipócrita. Mira lo que Jesús dijo. Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis dejado las más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, y mira lo que dijo, sin dejar de hacer lo otro. Ese
sin dejar de hacer lo otro, ¿a qué se refería? Que no debían de dejar de hacer. No debían de dejar de diezmar el comino, el eneldo, la menta, no lo debían dejar. Y debían hacer justicia y misericordia. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Eso ustedes tienen que hacer, justicia y misericordia, pero sin dejar de hacer lo otro, que también es correcto. Entonces Jesús nunca, como ustedes lo pueden ver, nunca fue disidente en el sentido que le damos hoy a los disidentes. ¿Ok? La gran pregunta es, pastor, ¿pero para qué se usan los diezmos? ¿Para qué se usan? Y hay un grupo de personas que dicen, no se los vamos a dar a la conferencia porque yo recuerdo que cuando estaba en México, un día la conferencia decidió hacer un paseo a Israel y se llevaron un grupo de pastores pagando el viaje a Israel. Y recuerdo que se enojaron un montón de hermanos y dejaron de dar los diezmos porque dicen, míralos, lo usaron para irse de viaje. Queridos hermanos, para empezar, los diezmos no son tuyos. Es algo que ustedes tienen que entender. Los diezmos no le pertenecen a ningún ser humano. Los diezmos son de Dios. Y si los pastores los mal usan, pues le van a dar cuentas a Dios. Pero no eres tú el que tiene que cobrar las deudas que los pastores han mal usado. ¿Para qué se usan los diezmos? Bíblicamente. El diezmo bíblicamente, queridos hermanos, era la heredad de los levitas. A los levitas no se les dio tierra en Canaán. Lo que se hizo fue que el Señor le dijo, yo voy a ser su heredad. Y lo que hizo el Señor fue destinar lo que le corresponde, lo que es de él, que son los diezmos, dárselos a los levitas. Entonces los levitas no tenían tierra, lo que tenían los levitas era la 10ª parte de todas las ganancias y la 10ª parte de la tierra, la 10ª parte de los animales, la 10ª parte de todo lo que tenía el pueblo de Dios. Eso era la heredad de los levitas. Dios se las dio a ellos. Por lo tanto, eso es lo que Dios nos dio a nosotros. Aquí en el Metroplex hubo una situación bien interesante con uno de los grupos disidentes de esta iglesia, precisamente que se separó por este asunto de los diezmos. ¿Qué fue lo que hizo este movimiento? Era una iglesia aquí en el Metroplex. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que de pronto dijeron, a ver, vamos a ver, hermanos, ustedes dan sus diezmos, ¿verdad? Sí, ok. Y los mandamos a la asociación, los mandamos a la conferencia. Sí, los mandamos a la conferencia. ¿Y la conferencia para qué los usa? Decían. Dice, bueno, los usan para, a ver, ¿con qué le pagan a los contadores ahí en la conferencia? Dice, pues con los diezmos. Ahí está, entonces la conferencia usa los diezmos para pagarle a los contadores. ¿Con qué le pagan a las secretarias? Dicen, pues con los diezmos. Entonces la conferencia usa los diezmos para pagarle a la secretaria. ¿Con qué cortan el zacate de ahí de la conferencia? Dice, ¿con qué les pagan? Pues con los diezmos. Entonces es dinero que viene de los diezmos, ¿verdad? Ellos los usan para pagar zacate, lo usan para pagarle a las secretarias, lo usan para pagar a los contadores. Fíjate la filosofía. ¿Por qué nosotros como iglesia no podemos usar esos mismos diezmos que ellos usan para eso? ¿Por qué no podemos nosotros usarlos para cortar el zacate aquí en la iglesia? ¿Y por qué no lo podemos usar para pagar al contador y para pagar a la secretaria? ¿Por qué no lo podemos usar si ellos lo usan para eso? Fíjate la idea, ¿no? Nada más que hay un problema. El problema, querido hermano, es que los diezmos no le pertenecen al ser humano. Los diezmos le pertenecen al levita. Es el sueldo del levita. No sé si me estás entendiendo. Y no porque te lo estoy poniendo así, es el sueldo del levita en términos de es lo que le pertenece a Dios, y lo que hizo Dios fue, esto lo voy a convertir en sueldo de los levitas. Es el sueldo de los levitas. Es como decirle, hermano Cámara, a usted le pagan su salario, o hermano Daniel, a usted le pagan su salario, o aquí a José Luis, oye José Luis, te pagan tu sueldo, ¿verdad? ¿Y para qué usas tu sueldo? ¿Con qué cortas el zacate de tu casa? Bueno, tú no tienes zacate en tu casa, pero ¿con qué pagas el agua? ¿Y con qué pagas? Entonces, y a ver, ¿sabes para qué lo usa? Lo usa para rentar películas, para comprar comida y para hacer... miren lo que usa su sueldo. Entonces, yo tengo aquí tu sueldo, te lo voy a pagar. ¿Sabes qué? Como tú lo usas para eso, yo también lo voy a usar para eso. Espérate, pero primero dámelo. Y yo lo uso para lo que se me antoje. Porque es mío. Exacto. Entonces, el sueldo tú se lo das a la conferencia y la conferencia lo usa en lo que se le antoja. No exactamente lo que se le antoja, ¿verdad? Pero es el punto. El punto ese es el sueldo de ellos. ¿A cuántos de ustedes les gusta que la gente opine en qué debes usar tu sueldo? A ver, Dios me da a mí una cantidad. Vamos a suponer que ustedes viven del diezmo y el Señor dice,
José Luis va a vivir de tus diezmos. Entonces, ok, señor. Entonces yo le doy mis diezmos a José Luis y le digo, José Luis, no los puedes usar en esto, ni en esto, ni en esto. Pues entonces, espérate, pues ese es mi sueldo. Yo lo puedo usar en lo que quiera. ¿Me estás siguiendo, querido hermano? Los diezmos son la heredad de los levitas. Los levitas pueden usarlo. ¿En qué creen que uso yo los diezmos? Yo vivo de los diezmos. ¿En qué creen que los uso? Pues en comprar comida, en ponerle gasolina a mi carro y un montón de cosas. Pero es que esa es la heredad que Dios me dio. ¿Me están siguiendo? La conferencia puede usar los diezmos porque la conferencia es el movimiento levítico. Ahora, el sistema que tenemos en la iglesia no es un sistema en el que cada persona, cada pastor vive de lo que le dan de diezmos. Si yo viviera de lo que me dan aquí en la iglesia de Richardson, pues yo sería rico. Imagínense, si los diezmos de ustedes yo los usara, pues yo sería rico, me la pasaría muy bien. Pero no, o sea, lo que hacemos es que lo mandamos a una conferencia y la conferencia divide los diezmos y los reparte de manera equitativa. Y en todo el mundo se le da a los pastores un sueldo de nivel medio bajo, ese es el sueldo. O sea, yo gano un sueldo nivel medio bajo para Estados Unidos y me voy a México y allá tengo un sueldo de nivel medio bajo. Por supuesto que aquí me pagan más que en México, porque yo no vivo en México, vivo en Estados Unidos. Ahora, si ese pastor se viene para acá, pues acá le van a dar el sueldo un poco más alto, pero no lo va a gastar en México, lo va a gastar acá. Si yo gastara mi sueldo en México, pues yo sería rico, ¿verdad? Pero no, lo gasto acá. Y así, en cualquier parte del mundo, los pastores, ese es el sistema que se encuentra en la iglesia. Ahora, la conferencia, pues tiene que tener cuidado, obviamente, también en que utilicen el dinero que Dios les ha dado. Así como ustedes tienen que tener cuidado con el sueldo que el Señor les da a ustedes. También son responsables de la manera en la que utilizan el dinero que realmente han ganado utilizando el cuerpo que Dios les dio, o el tiempo que Dios les dio, las cosas que Dios les dio. Ok, miren, ¿cómo amparo bíblicamente lo que les acabo de decir? Ahí está, en Levíticos 27:30, el Señor dijo, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová, es una cosa dedicada a Jehová. Entonces, para empezar, el diezmo no es tuyo, es de Dios. A Dios le pertenece. Y luego, ¿qué hizo Dios con ese diezmo? Dios dijo, esto lo voy a dar para heredad de los levitas. Ahí está el número 18:24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por el cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces el Señor dice, ese dinero es mío, no es tuyo, se lo tienes que dar a Dios. Y Dios dice, ¿saben qué? Ese dinero, ¿quién lo va a usar? Lo van a usar los levitas. Entonces es el sueldo de los levitas. Dios lo determinó. Pero ya no hay levitas, pastor. Bueno, ya no hay levitas físicos, pero hay levitas espirituales. En 1 Corintios 9:13 se hace la transición. Vamos a ver cuál es la transición. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, hermanos, las cosas que hacen en la conferencia son sagradas o no? Entonces, los que trabajan en las cosas sagradas, ahí está la secretaria y todo, los que trabajan en cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Ok? Algunos dicen, pastor, pero entonces ¿por qué en la iglesia no podemos usar el dinero de los levitas? Porque no es de ustedes, es de los levitas. Es como dijeran, pastor, denos de su sueldo para pagarle a la secretaria, denos de su sueldo para pagar. Pastor, usted tiene que pagar los que cortan el zacate de la iglesia. ¿Por qué? Pues si mi sueldo es para mi casa y mis cosas. La iglesia tiene que pagarse sola, de otra manera. ¿Por qué? Porque pues es mi sueldo. O sea, la iglesia no tiene que meterse con mi sueldo. La iglesia no tiene que meterse con el sueldo de la conferencia. Si la conferencia lo usan, lo que a ellos se les antoja es su sueldo. La iglesia no es, vamos a decir así, levita. Tienen un levita, pero a ese levita le paga la conferencia, precisamente porque ustedes le dan el dinero. ¿Ok? Cuando ustedes utilizan el diezmo en algo que no es los levitas, pues lo están usando en algo que Dios dijo que no lo usaran. ¿Y qué pasa cuando usamos el dinero en algo que Dios no lo usó? Miren, aquí tengo algunas citas de Elena G. de White. Dice, Dios ha dado indicaciones especiales acerca del uso de los diezmos. Él no se propone que su obra quede estorbada por falta de recursos. La porción que Dios ha reservado no ha de ser dedicada a ningún otro propósito que el especificado por Él. No se sienta nadie libre para retener su diezmo o para emplearlo según su propio criterio. ¿Para qué se usa el diezmo? Pues es el sueldo de los levitas, es el sueldo de los pastores, es el sueldo de la conferencia, es el sueldo de la organización
que Dios estableció, el sueldo de la organización levítica que Dios estableció. ¿Ok? Sigo leyendo ahí. No se ha de emplear para un uso propio en caso de emergencia, ni debe dársele la aplicación que parezca conveniente, ni siquiera en lo que pueda considerarse como la obra del Señor. Es que estamos haciendo la obra del Señor aquí. No, hermanos, no es para la obra del Señor, es para los levitas. ¿Les queda bien claro? Los diezmos son para los levitas. Sí, son la obra del Señor porque son levitas, pero es para los levitas. Y los levitas le van a dar el uso porque Dios se los dio. ¿Ok? Sigo leyendo. Mayordomía de los cristianos son los mayordomos de Dios, a quienes el Señor les confió sus bienes y como socios suyos son responsables de administración en armonía con sus directrices y principios. Tienes que hacer administración de los recursos con sus directrices y principios. El consejo divino se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel, etcétera, etcétera. Miren, aquí está. Todo el diezmo de la tierra es del Señor. Se halla la misma forma de expresarse en la ley del sábado. El sábado es el día del reposo del Señor tu Dios. Dios reservó para sí una porción específica del tiempo y de los recursos pecuniarios del hombre. Nadie podía, mira lo que dice la hermana White, nadie podía dedicar sin culpa cualquiera de esas cosas a sus propios intereses. Así como cuando tú transgredes el sábado, tienes culpa, también cuando utilizas los diezmos en algo que no es el sueldo de los levitas, tienes culpa. Sigo leyendo. Es como cuando, haz de cuenta que alguien me tiene que dar el sueldo a mí y no me lo da, pues me está robando. A mí y a Dios. En este caso, primero a Dios y luego también al levita. Sigo leyendo. Conflicto de los siglos, página 81. Dice que cada uno examina regularmente sus ganancias, las cuales son bendiciones de Dios. Separa el diezmo como un fondo aparte consagrado al Señor. Este fondo, en ningún caso, debe dedicarse a otro uso, pues está divinamente consagrado para el sostén del ministerio. ¿Qué cosa? Evangélicos, para los levitas. O sea, el sueldo, ese es dinero de los levitas. Ahora, ¿por qué los levitas lo usan para pagarle a la secretaria? ¿Por qué los levitas lo usan para cortar el zacate? Pues porque el sueldo tú lo puedes usar en lo que tú quieras. ¿Le responde eso la pregunta? ¿Quién lo puede usar? El levita, no los miembros de iglesia. El levita va a determinar en qué lo va a usar, porque es su sueldo. La iglesia no puede decir yo lo voy a usar para esto y para esto y para esto, no. Ustedes dan el sueldo al levita y el levita lo usa en lo que él quiera porque así lo designó Dios. Aquí está la otra, dice, Dios desea que todos sus mayordomos sigan con exactitud las disposiciones divinas. No deben contradecir los planes del Señor llevando a cabo alguna obra de caridad. Es que lo estoy usando para una obra de caridad. Es como si alguien me dijera, pastor, a usted le tengo que pagar 1,000 pesos, pero ¿sabe qué? Voy a agarrar $100 de lo que yo le doy a usted para darle caridad a esa persona. Pues agárralo de lo tuyo, pero no me lo agarres de lo mío. Eso es lo que hacen las iglesias cuando se quedan con una parte de los diezmos. Ok, dice aquí, no deben contradecir los planes del Señor llevando a cabo alguna obra de caridad o dando algún regalo u ofrenda, cuando o como ellos, los instrumentos humanos consideren conveniente. No son los humanos los que van a determinar en qué se va a usar. ¿Quiénes son los que van a determinar en qué se va a usar el diezmo? Pues es Dios, pero ¿quién en realidad lo va a hacer? Los levitas, a los cuales Dios determinó que se los dieras. ¿Ok? Los hombres practican un procedimiento muy pobre cuando procuran mejorar el plan de Dios e inventar un sustituto, haciendo prevalecer sus buenos impulsos en esta o aquella ocasión y oponiéndolos contra los requerimientos de Dios. Dios pide que todos respalden con su influencia sus propias disposiciones. Entonces, queridos hermanos, la retención de los diezmos realmente es un acto de rebelión contra Dios. Así que hay que tener cuidado en lo que hacemos con los diezmos. ¿Por qué digo esto? Porque algunos, en vez de dárselo al sistema levítico de la iglesia, se lo dan a los disidentes. Pastores que reparten libros del Espíritu de Profecía. Ya les conté el otro día, es como la mujer que iba gritando por el camino. Estos hombres nos anuncian el camino de la salvación y la vida eterna. Pues sí, estaba diciendo la verdad, pero era el diablo. Tú no se los das al diablo porque saluda con el sombrero de la hermana White o porque saluda con el sombrero de la verdad. Ustedes tienen que determinar si el sistema levítico de la iglesia ya no es realmente el sistema levítico de Dios. Es que hay muchos pastores falsos. Pues sí, pero también hay pastores verdaderos. Miren, hermanos, en el tiempo de la hermana White fueron los escribas y los fariseos y los sacerdotes los que no aceptaron a Cristo Jesús. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿De qué vivía Juan Bautista? ¿Y de qué vivían Zacarías?
¿Se acuerdan quién era Zacarías? Zacarías es el papá de Juan Bautista. ¿Y de qué vivía Juan Bautista? ¿De qué vivía? Y la respuesta es, de los diezmos. ¿De qué tribu era Juan Bautista? ¿Y de qué tribu era Zacarías? De Leví. Entonces nota, así como había Anás y Caifás, ¿verdad? También había Zacarías y Juan Bautistas. ¿Ok? Mira, pregunta, ¿Elena G. de White le dio sus diezmos a un ministerio independiente? Y la respuesta es sí. Sí, alguna vez Elena G. de White le dio sus diezmos a unos pastores, tanto blancos como de color, en el sur de Estados Unidos. El 22 de enero de 1905, la hermana White escribió una carta al pastor Watson, presidente de la Asociación de Colorado, con respecto a un uso ocasional que ella daba de sus diezmos para atender situaciones específicas de la denominación, específicamente pagarle a pastores. Ahora, voy a explicar esto, es algo muy importante. Esta pequeña carta que Elena G. de White escribió, desgraciadamente ha sido utilizada por los ministerios independientes para tratar de mostrar que ellos tienen derecho, o incluso movimientos disidentes, de clarificar la intención de lo que la hermana White hizo con esta práctica. Bueno, aquí está lo que la hermana White explica a sí mismo acerca de la carta. Aquí está la carta, vamos a leerla. Dice aquí, durante años se me ha mostrado que mi diezmo debería ser remitido para ayudar a los ministros blancos y negros. Ok. Para empezar, ¿por qué lo hizo la hermana White? ¿Por qué lo hizo? Y la respuesta es, porque Dios se lo dijo específicamente. Ahora tengo una pregunta. ¿Tú eres un profeta, has tenido una visión y sueño? Dios te dijo, usa tus diezmos para dárselos a esta pastor o a este disidente. ¿Eso te dijo Dios? Y la respuesta es, pues obviamente no. Entonces, la única razón por la que la hermana White lo hizo fue porque Dios así le dijo. Sigamos leyendo. Esa debería ser mi obra especial y lo he hecho en numerosos casos. Sigue leyendo. Ningún hombre debería hacer notorio el hecho de que en ocasiones especiales el diezmo se lo usa de esa manera. Nota lo que ella dice. Ningún hombre debe hacer notorio esto. Pero hoy en día lo han hecho tan notorio que ya se contradijo lo que la hermana White quería hacer. Sigo leyendo. ¿Por qué la hermana White no quería que lo hiciera notorio? Pues para que la gente no lo haga específicamente, ¿verdad? Ella lo estaba haciendo porque es un profeta. Sigo leyendo. He destinado mi diezmo para los casos más necesitados que vienen a mi conocimiento. Fui instruida de hacerlo así. Y como el dinero no es retenido de la tesorería del Señor, no es un asunto que debería estar acompañado de comentarios, pues me obligaría a hacerlo conocido, lo que no deseo hacer por no ser lo mejor. ¿Qué está diciendo ella? Que eso que estaba haciendo ella no era lo mejor. Pero lo estaba haciendo porque Dios le dijo que lo hiciera. Ahora les voy a explicar por qué lo tenía que hacer. Dice ahí, no tengo interés en dar publicidad a esta obra que el Señor me indicó realizar. ¿Por qué? Porque no quería que la gente lo hiciera. Sigo leyendo. Le envío esta explicación para que usted no cometa un error. Las circunstancias alteran los casos. No aconsejaría a nadie realizar la recaudación del dinero del diezmo, es una práctica. Le escribo considerando que esto lo ayudará a mantenerse callado en vez de provocar escándalo al dar publicidad al asunto para que muchos no sigan este ejemplo. O sea, ¿para qué no quería la hermana White que se diera a conocer lo que ella estaba haciendo? Para que otros no siguieran el ejemplo de lo que ella estaba haciendo. Ok. ¿A quiénes les dio la hermana White los diezmos? Bueno, aquí hay una serie de aclaraciones que ella dijo acerca de la que él utilizó. Para empezar, los ministros a los cuales la hermana White les dio sus diezmos estaban ligados a la organización. Nuestra organización estaba comenzando. Muchos de estos pastores no recibían el dinero a tiempo, noten, o por alguna razón se les había dejado de lado, no se les recordaba, no se les había dado cuenta. Había problemas con los jubilados y específicamente algunos de los pastores de color no se los estaba empleando para ser parte de la obra. Pero es lo que dice, estaban ligados a la organización. No hay ningún registro de que Elena G. de White haya destinado o aconsejado a alguien destinar los recursos de los diezmos para alguna agencia independiente o alguna persona fuera de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eran pastores. Y eran pastores que eran fieles a la organización adventista y que traían cosas de la iglesia adventista. Por alguna razón no se le estaba empleando, era una época de mucha discriminación, había racismo. Y obviamente Elena G. de White no tomó esta actitud con un espíritu de rebeldía o independencia. Ella siempre comunicó lo que estaba haciendo la conferencia, esperando que la conferencia rectificara o
incluyera a estas personas para ser parte, obviamente, de la organización. Ella tuvo el cuidado de avisar a la asociación donde trabajaban estos pastores. Generalmente eso bastaba y la situación se resolvía. Solo después de notar que la necesidad no era atendida, ella daba el paso siguiente de buscar la solución con asistencia de emergencia. Ella deja claro en la carta 6 veces que esa actitud no debe ser divulgada por no ser el mejor camino a seguir. Ella cita que las circunstancias alteran los casos. En otras palabras, si no existen pastores oficialmente contratados para la iglesia que están afectados por negligencias en los sueldos, como estaba sucediendo en 1905, no hay necesidad de que ministros independientes soliciten los diezmos hoy. El NG de White aclara que esa era una obra que Dios le había indicado realizar. Aquel diezmo fue usado para pagar y mantener a 2 ministros y no para gastos operativos de instituciones, publicaciones de literatura o ministerios independientes. Fue utilizado para pagar a 2 ministros que estaban olvidados, que por alguna razón no les habían dado su dinero o que no eran contemplados dentro del repartimiento de, vamos a decir así, de los diezmos. Ella enfatiza: yo no aconsejaría a quien quiera que sea hacer una práctica el acto de recolectar el dinero del diezmo. Voy a hacer 2 preguntas para tratar de que ustedes les quede bien claro en su mente. ¿Existen hoy pastores oficialmente ligados a la iglesia adventista que están sufriendo negligencia que la conferencia no les está pagando? Y la respuesta es no. Tienen que estar ligados a la conferencia, y si la conferencia está fallando en darles el sueldo, pues entonces a lo mejor ahí sí ya le das tu diezmo a esa persona. Pero en este momento eso no existe. Todos los pastores que están ligados a la conferencia reciben su salario. ¿Y saben lo que hace el pastor cuando no lo recibe? Le habla a la conferencia para que se lo mande. O sea que eso ya no es algo que tú tengas que hacer. En la época de la hermana White, pues se les olvidó, no se lo mandaron, la persona estaba pasando hambre. ¿Qué hacía la hermana White? Dios le indicaba: ve, dale, se le daba el diezmo. ¿Ok? Otra pregunta: ¿fuiste expresamente orientado por Dios para darle tu diezmo a alguien más? O sea, vino el Señor y te dijo: dáselo a esa persona, como en el caso de la hermana White. Entonces no hay razón por la cual no entregar el diezmo a donde debes entregarlo. Ok, listas de pastores prohibidos. Esto es interesante. Ok, listas de pastores prohibidos. Hermanos, va a haber listas de pastores prohibidos en cada lugar. Va a ser diferentes. En las conferencias, dependiendo el lugar, la zona, el país, va a haber listas de pastores prohibidos. En algunos países se va a prohibir a ciertos pastores, en otros países se va a prohibir a ciertos pastores. No sé. No le hagan caso a internet, o sea, tampoco se vayan por internet. Internet va a tener un montón de pastores prohibidos allí. No crean que están prohibidos nada más porque internet lo dice. Hay razones por las cuales a algunos pastores se les prohíbe. A veces, por ejemplo, muchas personas te dicen: pastor, miren, una práctica que yo tengo, a mí me invitan mucho a predicar, a ir a otros lugares a predicar. ¿Cuál es mi regla? La única regla que yo tengo para ir a predicar es: díganle a su pastor que me invite. O sea, cuando los hermanos me hablan por teléfono, yo les digo: díganle a su pastor que me invite. Y yo nunca he ido a ningún lugar si no voy invitado por el pastor local. El pastor local me tiene que hablar. Y si no es el pastor local, el presidente o alguien, el evangelista o cualquiera uno de los pastores dentro de ese lugar, tienen que hacerme la invitación directamente a mí. Si no me invita un pastor, no voy, así de simple. ¿Por qué no voy? Porque a veces tú puedes estorbar a los planes, al trabajo que se está realizando en ese lugar. Algo que le pasaba mucho al pastor Gambetta es que lo invitaba un hermano, iba, y vamos a suponer, yo tengo una campaña de evangelismo y estoy tratando a los hermanos de traer, y de pronto llega Gambetta y está predicando una campaña ahí cerquita donde yo estoy, y los hermanos dicen: pastor, pues estamos decidir en la predicación que ustedes tienen, o me voy con Gambetta. Pues iban allá con Gambetta. Entonces ese tipo de prácticas debilitan al trabajo del ministerio. Estorban al trabajo del ministerio, y obviamente por eso es que ustedes tienen que estar de acuerdo con su pastor. El pastor tiene que decidir si va a invitar. Dice: no, pastor, pero es que no lo quiere invitar. Bueno, pues entonces menos voy. Si el pastor no me quiere invitar, pues alguna razón, mis talentos o lo que yo enseño o algo le complica su situación. Él es el ministro encargado por Dios en ese lugar, y esas personas tienen el sartén por el mango, y el Dios los ha puesto en ese lugar. Y nosotros tenemos que respetar al ungido de Dios que Dios ha colocado en cada lugar. Entonces va a haber situaciones en las que alguien no es aceptado. Las conferencias de vez en cuando
envían, obviamente, a los pastores locales, nos envían una cantidad de personas. Por alguna razón los hermanos los quieren invitar o algo y dicen, bueno, estos están prohibidos, no se les puede invitar. Y se nos explican las razones. Y créanme, hermanos, que generalmente las razones son buenas razones. Y tienen que ver con conductas desleales o con conductas fuera de orden. Por ejemplo, hay un pastor que es muy conocido, no quiero decir quién es porque esto va a pisar callos y algunos se van a sentir muy enojados. Es muy conocido, que predica bonito y predica muy bien y cuando tú escuchas sus sermones son bien centrados, habla mucho del Espíritu Santo, bueno, ya no voy a dar más detalles. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y en algunas conferencias aquí en Estados Unidos está prohibido. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Pero por qué? Si lo que predicas está muy bien, está muy bonito. El problema es un problema de dinero, es un problema monetario. Esta persona recluta y lo que hace es que las personas que tienen dinero en las iglesias empiezan a darle dinero para su ministerio. Y como resultado las iglesias locales se debilitan. Entonces las conferencias han visto, ¿saben qué? Pues no lo invitemos. Esas personas no lo vamos a invitar, no le vamos a dar la oportunidad de que los miembros de nuestra iglesia, en vez de apoyar los asuntos locales, por ejemplo aquí en mi iglesia, yo tengo en este momento, vamos a entrar en una deuda, estamos arreglando ustedes saben lo que estamos haciendo aquí en la iglesia. Imagínense si nuestros miembros empiezan a apoyar a un predicador por ahí, porque predica bonito, porque está haciendo lo que ustedes creen que deben hacer. Pues entonces yo sí me sentiría frustrado al ver que los miembros de iglesia, en vez de estar apoyando a nuestro proyecto, están apoyando otro proyecto por allá. Ese es el tipo de cosas que a veces la iglesia dice, ¿saben qué? Pues a esta persona mejor no lo traigan, porque esta persona absorbe los fondos para su propio beneficio. No estoy diciendo que predica mal, o no estoy diciendo que predica mentiras, lo que estoy diciendo es que debilita a la iglesia con el sistema que tiene de recolección de fondos. Ese es uno de los casos que tenemos aquí, pero hay varios. Entonces son conductas desleales y también hay conductas fuera de orden, ¿verdad? Cuando algunas personas llegan, como ya les conté el caso de Gambetta, ¿verdad? Que llegaba y había una campaña y él llegaba y rivalizaba con otra campaña, pues es una conducta fuera de orden. Cuando no te sujetas a los lineamientos de la iglesia, a que te invite a alguien que tiene autoridad, estás fuera de orden. Y ese tipo de conductas hacen que la iglesia les ponga ¿sabes qué? Una tacha, no lo invites, no lo invites, no lo invites, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que a veces hay injusticia, sí, que a veces meten en la lista a pastores que no deben meter, no tengo ninguna duda. Y alguien me dice, pastor, ¿cómo podemos saber quién es quién en la iglesia? De pronto me dicen, pastor, invite a fulano. ¿Cómo puedo saber si es un disidente o no? Pues la mejor forma, hermano, pídele que te enseñe tu licencia y credencial. Todos los pastores ordenados y no ordenados de la iglesia tienen una licencia o una credencial ministerial. Todos, de diferentes colores, dependiendo de la conferencia. Por ejemplo, aquí tengo la mía, ahí está la mía, si la quieren ver, ahí está. Esa es mi licencia, esa es mi credencial ministerial. No me parezco, hermana. Estoy más feo. Bueno, por la edad me tengo que poner cada vez más feo, ¿verdad? Ni modo. Dicen por ahí que la nariz nunca te deja de crecer ni las orejas, así que cada vez voy a estar más narizón y más orejón y más viejo. Pero bueno. Ok, hermano. El punto es que todos los pastores tienen una credencial ministerial. Pídanla. Y les digo a todos estos que andan, que los quieren invitar, especialmente aquellos que están haciendo sermones. Últimamente me la he pasado predicando online, ¿verdad? Para ver un montón de iglesias por todos lados. Y me encuentro con algunos de los grupos que invitaron, junto conmigo, invitan a un pastor disidente. Y digo, wow, o sea, estoy predicando y al rato va a predicar un pastor disidente. Y los hermanos parece ser que no saben que es disidente. ¿Cómo puedes saber si es disidente o no? Pídele que te enseñe sus credenciales. Y la credencial tiene que decir Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si no dice así, si dice Iglesia Adventista mundial, o dice Iglesia Adventista internacional, o Iglesia Adventista, yo qué sé, tiene que decir Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si no dice eso, ese pastor no es parte de nuestro movimiento, de nuestra organización, es un pastor disidente. Y algunos pastores se ofenden, ay, ¿por qué me la pide? ¿Pues qué cree que soy disidente? Pues por eso te la pide, ¿verdad? Para saber si eres o no. Ningún pastor debe sentirse ofendido porque alguien te pidió su credencial, para ver cuáles son tus credenciales, para saber qué asociación perteneces. Y la asociación va a colocar ahí, este pastor está en buen standing, eso quiere decir que está bien dentro de la iglesia, y te va a poner la dirección y el teléfono de la conferencia, si tú quieres llamar, ahí está, para que tú puedas llamar. Y de esa manera ustedes evitan invitar a gente que no es parte de la iglesia.
Y uno dice, pastor, pero ¿quién determina qué obrero es digno y qué obrero no es digno? La respuesta es la congregación de los santos. La congregación de los santos determina. El Señor le dijo a Pedro y a su iglesia, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. La iglesia, es cierto, la iglesia tiene gente muy mala, pero también tiene gente muy buena. Fue una congregación allá en Jerusalén que se tomó las determinaciones, ¿se acuerdan? En el asunto de la circuncisión y en el asunto de las carnes ofrecidas a los ídolos. Fue la congregación de los santos reunidas en asamblea donde se determinó, ¿saben qué? Les vamos a decir, no los vamos a inquietar, no tienen que circuncidarse y no les vamos a poner problemas con los ídolos, nada más que se abstengan de ahorgado y de los ídolos y lo demás. Bueno, esa es la congregación de los santos que toma determinaciones. La iglesia es que ese pastor predica muy bonito. Bueno, a ti te parece que predica muy bonito, pero hay que preguntarle a todos los demás. Y cuando le preguntas a todos los demás, de pronto alguien te dice, sí, pero es que predica muy bonito, pero mira lo que dice, mira lo que dice, mira lo que dice. Y otro dice, mira esto que enseña, enseña. Y entonces finalmente la iglesia dice, ¿saben qué? Esta persona es peligrosa. Y finalmente la iglesia determina a esa persona no reconocerla como alguien que esté en buena situación dentro de la iglesia. Por eso es que las credenciales y las licencias son importantes. ¿Quién lo va a determinar? Pues la iglesia. En Mateo 12:30 el Jesús dijo bien claramente, el que no es conmigo, ¿qué va a hacer? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué va a hacer? Desparrama. Todo esto que te estoy presentando, hermano, espero que les sirva a ustedes. Dios tenía unos apóstoles sobre los cuales Él impuso sus manos. Él impuso sus manos sobre todos ellos y Él le dio su Espíritu Santo a la iglesia. Sí, hay dones espirituales, hay dones del Espíritu Santo, pero hay un montón de gente que dice tener dones del Espíritu. Y hay espíritus, hermanos, hay que probar los espíritus para saber si son de Dios. Porque hay personas que tienen espíritus pero no son de Dios. Y predican muy bonito y se verá que tienen muy bonito espíritu y lo demás y te dicen verdades. Pero ¿quién va a determinar si el espíritu es de Dios o no? ¿Quién lo va a determinar? La congregación de los santos. La congregación de los santos. Tú tienes que determinar, querido hermano, si crees que todavía esta iglesia es la congregación de los santos. Si no lo crees, pues entonces, ¿para qué estás aquí? Conviértete en un disidente y salte, ¿verdad? Pero definitivamente, ese es el punto. Si todavía ves en la iglesia 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, pues sigue estando la congregación de los santos en este movimiento. Si cuando tú analizas nuestras doctrinas y te das cuenta que nuestras doctrinas están bien bíblicamente y que todavía creemos en el hermano White y que todavía hay hijos de Dios en este movimiento, entonces tú puedes saber que este movimiento todavía está allí, es el movimiento de Dios y Jesús está entre ellos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de pertenecer a este movimiento proféticamente predicho. Sabemos, Señor, que Satanás se ha levantado con todas sus fuerzas para hacer guerra contra él. Pero, Señor, tú nos has dado suficiente información en tu santa palabra y suficiente guía a través de la congregación de los santos para no caer en tentación y ser entrampados en las trampas satánicas. Nos ponemos en tus manos confiando en la dirección de tu Espíritu Santo, en la protección de tus ángeles y en el cumplimiento de tus promesas, que esta iglesia ha de permanecer hasta el día en que salgas del santuario celestial y se acabe la gracia. Bendice a cada una de las personas que han escuchado o que van a escuchar este tema. Las pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.